Bienvenidos a este nuevo episodio y voy a resaltar la complejidad que tiene ya desde el inicio para explicaros algo que tiene que ver y mucho con muchos de los comentarios, sobre todo especialmente entre personas que tienen conocimiento sobre el mundo del perro, sobre el mundo del comportamiento canino más en particular, y que nos hablan en muchas ocasiones de términos como vínculo, como refuerzo, y en muchas ocasiones se utiliza de determinada manera que creo que es necesario conceptualizar. Para muchas personas, el vínculo se construye a partir de refuerzos positivos. Voy a intentar simplificarlo al máximo. Y para otras personas, sin embargo, digamos que construir una relación en base al refuerzo positivo es precisamente la antítesis de cómo construir una relación. Me lo he llevado un poco al absoluto. Hay matices, seguro que cada uno de estos profesionales puede incorporar diferentes matices, pero en una línea muy base, en muchas ocasiones lo que yo me he encontrado es afirmaciones categóricas, en muchas ocasiones, tanto de un tipo como de otro. Hay muchas personas que consideran que no van a trabajar con su perro o no van a mantener una relación con su perro en base a premios y castigos o a refuerzos y castigos. Cosa que ya os adelanto que los premios y los refuerzos no son sinónimos. Aunque eso lo veremos un poquito más adelante. En muchas otras ocasiones se habla del refuerzo o, porque ya os digo, se equipara muchas veces con los premios, pues que en la naturaleza los perros no reciben premios para hacer cosas. Por ejemplo, también podría ser una forma o una afirmación que me he encontrado entre diferentes profesionales para especificar esto. Me he permitido, para intentar desgranarlo todo lo mejor posible e intentar conceptualizarlo de la mejor manera en el poquito tiempo que intento que los vídeos no pasen de media horita, pues para intentar conceptualizarlo de la mejor manera he querido darle una definición a vínculo que me parece apropiada, que es más o menos lo que yo he visto, sobre todo especialmente dentro del mundo del perro, que es donde más, como no podía ser de otra manera, donde más he escuchado esta palabra. Y bueno, pues la definición viene a decir algo así de que es una relación estable y significativa entre dos individuos, construida a través de experiencias compartidas, donde se genera confianza, seguridad y expectativas mutuas de interacción. Esto de expectativas mutuas de interacción es algo que he sacado de las definiciones que he ido encontrando y es algo que me gusta porque digamos que es como, bueno, cuando uno tiene un buen vínculo, pues tiene una expectativa por esa interacción, o sea, tiene ganas de ver a ese individuo, a esa persona, a ese perro, precisamente debido a esto, ¿no? Al buen vínculo que tiene. Pero claro, he destacado palabras como confianza, seguridad, experiencias compartidas, expectativas de interacción, pero claro, esto lo podemos llevar mucho más allá. Muchísimas palabras que pueden ir en consonancia a estas que acabo de mencionar, pueden seguir forjando esta idea de lo que es un vínculo. Pero vamos al primer problema. Vamos a intentar ver que la palabra vínculo parte de principalmente el vocabulario coloquial, el vocabulario popular. Y en muchas ocasiones el vocabulario popular, especialmente para referirse a cosas relacionadas con el comportamiento, representa, sobre todo cuando hablamos de sustantivos, representa muchos problemas para intentar conceptualizar esas palabras de la mejor manera posible. Se me ocurre vínculo, se me ocurre empatía, se me ocurre incluso amor. Porque en muchas ocasiones, aunque podamos tener definiciones dentro de un diccionario y que pueden ser una aproximación a eso que queremos decir, con esa etiqueta que hemos colocado, con esa palabra que hemos colocado a ciertas cosas, sí es verdad que como hay una amplitud, o podríamos decir incluso que la definición podría llegar a ser tan vaga, pero precisamente debido a la amplitud de posibles definiciones que le podemos dar, incluso definiciones que pueden estar muy personalizadas en función de nuestras creencias, nuestros sesgos, nuestras formas de interpretar la vida, etc. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra amor, si yo pidiera una definición a, no sé, 20 personas diferentes de lo que para ellos es el amor, a no ser que fueran al diccionario y buscaran todos la misma definición, es probable que para cada uno de ellos
lo que tiene que ver con el amor, aunque en esencia pueda ser parecido o incluso igual, es verdad que los caminos, las palabras que van a utilizar, la ambigüedad que van a tener para llegar a explicar esto que es el amor, en muchas ocasiones va a suscitar pues muchas diferencias. Y esto pues no ocurre nada, precisamente es por lo vago o por la complejidad que tienen muchas palabras, especialmente cuando no nos estamos refiriendo a cosas concretas. Si yo me refiero a moto, me refiero a una moto, es mucho más específico, mucho más corto, sabemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, cuando decimos vínculo, amor, empatía, aunque hay una definición, pero el nivel de complejidad es mucho mayor, debido precisamente a, sobre todo especialmente cuando incluso queremos formalizarlo desde un punto de vista personal. Esto no es lo mismo que ocurre cuando hablamos de refuerzo positivo, porque cuando hablamos de refuerzo positivo ya no estamos hablando de un término dentro del lenguaje popular. Cuando hablamos dentro del lenguaje popular, cosas que pueden ser parecidas, pero que ya os digo que no lo son. Podemos hablar de dar premios, podemos hablar de reforzar actitudes, etc. Pero esto no es lo que es en definición el reforzamiento. En este caso voy a hablar del reforzamiento positivo dentro del ámbito académico. El reforzamiento positivo es una etiqueta que colocamos en este caso a un fenómeno en el que determinadas respuestas se dan ante ciertos estímulos con un alto índice de probabilidad en función pues, de ese consecuente. Voy a intentar bajarlo a tierra, no os preocupéis. El refuerzo positivo, por definición, es el aumento de la probabilidad de ciertos comportamientos ante ciertos estímulos, ante ciertas situaciones, ciertos contextos, para intentar bajarlo un poquito más a tierra. ¿Creéis, sería mi pregunta, consideráis que tiene algo que ver estas dos palabras con los dos tipos de definición que acabo de dar y sabiendo que parten de significados que en principio no parten desde el mismo tipo de lenguaje? Uno viene más desde el lenguaje popular, otro viene más desde el lenguaje más científico. ¿Consideráis que es equiparable? ¿O sería algo así como un error de categoría o un error en cuanto a esa comparación? Hay una parte, y aquí es donde viene la clave, hay una parte que no son equiparables porque partimos de cosas distintas. Pero sí es verdad que por hacer una comparación, por hacer una metáfora sobre esto, sí es verdad que si consideráramos, por ejemplo, que el refuerzo, mejor dicho, si consideráramos que el vínculo fuera una casa, podríamos considerar que el refuerzo positivo son los ladrillos que construyen esa casa. Aunque ya os digo que no es equiparable porque son cosas por las que partimos, que son muy distintas, pero sí es verdad que dentro del lenguaje científico, del comportamiento, como sabemos que muchas de las cosas, tal y como entendemos del comportamiento, vienen del lenguaje popular, una forma que tenemos de intentar bajar a tierra, de bajar al lenguaje científico ciertas formas de entender el mundo del comportamiento dentro del lenguaje coloquial, lo que hacemos es intentar desgranar o operativizar estos constructos, como por ejemplo puede ser el vínculo, en procesos o fenómenos que tienen que ver, por ejemplo en este caso, con los principios del aprendizaje, por ejemplo. Por lo tanto, sí que hay una manera de unir estos dos puntos, porque si hemos dicho que el vínculo es la suma de un montón de interacciones que de determinada manera generan eso que nosotros llamamos buen vínculo,
En el caso del reforzamiento son todas esas acciones que estamos haciendo, pero intentando especificarlas desde un punto de vista científico, o sea, desde un punto de vista funcional. He dicho que el refuerzo positivo es el aumento de la probabilidad de ciertos comportamientos ante ciertos estímulos. Vamos a intentar desglosar algunas cosas que nosotros estamos haciendo en el día a día de nuestra convivencia con nuestro perro y que posibilitan que determinados procedimientos de refuerzo positivo que nosotros estamos haciendo a conciencia o a no conciencia dentro del ámbito de la relación pueden forjar eso que llamamos vínculo. Vamos a imaginarnos que tú vas por el campo y llamas a tu perro, y tu perro acude a la llamada. Uno de los problemas que no quiero dejar pasar, porque lo he visto tantas veces, es que muchas veces, por ejemplo, es que esto lo he visto precisamente en la llamada, muchas veces decir, no, es que mi perro acude a la llamada porque tiene un buen vínculo conmigo. ¿Eso consideráis, os lo hago la pregunta, consideráis que es una explicación? ¿Consideráis que es una explicación más o menos exacta de por qué el perro está acudiendo a la llamada? ¿Por tener un buen vínculo? Yo considero que no, porque el vínculo hemos dicho que son un montón de cosas. Dentro de todas esas cosas, una de las cosas podría ser que mi perro viniera. Pero habría que especificar muy bien el contexto en el que el perro viene, o sea, la situación particular de por qué el perro viene, para poder definir muy bien el para qué ha hecho esa conducta. Porque si dijéramos que lo hace porque tenemos vínculo, pues ya lo podríamos categorizar absolutamente todo, absolutamente cualquier tipo de interacción que tengamos con nuestro perro lo podríamos explicar a través del vínculo, y sería vínculo para todo. Por lo tanto, considero que no tiene sentido acudir a algo que es tan complejo, tan ambiguo, con una definición en muchos casos tan vaga, aunque todos cuando hablamos de ello sabemos lo que queremos decir con ello, con la palabra vínculo, pero que considero que habría que saber muy bien exactamente, si nosotros quisiéramos hacer un buen análisis del comportamiento, si lo queremos decir vagamente, no hay ningún tipo de problema, pero si lo queremos decir haciendo un buen análisis de lo que está ocurriendo, tendríamos que ir a lo contingente, o sea, tendríamos que ir a la relación funcional que hay entre que yo llamo a mi perro viene y el consecuente que tiene en ese momento. Vamos a imaginarnos, lo voy a poner desde un punto de vista un poco más negativo, vamos a imaginarnos que yo llamo a mi perro y mi perro viene corriendo porque se había visto solo y no quería quedarse solo. Y yo estoy diciendo que mi perro acude a la llamada porque tenemos un gran vínculo, porque veo a mi perro que corre con una determinada forma, con mucha intensidad, con muchas ganas, etc. Pero a lo mejor algo más directo, algo más contingente podría ser porque a lo mejor el perro quiere evitar quedarse solo. O a lo mejor porque le vas a dar un trozo de comida. O a lo mejor porque le vas a dar más caricias. O a lo mejor porque vas a tener una interacción positiva en el que le vas a contar tu vida. No lo sé. Pero hay que ser más precisos y más directos en la relación directa que hay entre el comportamiento y el consecuente y no tanto en la ambigüedad que, pues en este caso, tiene la palabra vínculo. Y repito, porque si no, cualquier interacción que nosotros hacemos con nuestro perro, si consideramos que es por el vínculo, todas las interacciones las podemos explicar a partir del vínculo. Y no creo que tenga sentido. Y hablo siempre desde un punto de vista, entendedme, profesional, en el que nosotros lo que intentamos es hacer un buen análisis y rescatar un buen análisis para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo y, en consecuencia, en muchos casos, poder poner solución a determinadas cosas, poder generar mejor bienestar en el perro, etcétera, etcétera. Pero eso parte de un buen análisis. Y decir que un perro acude a la llamada por el vínculo no es un buen análisis. Vamos a imaginarnos que se sube al sofá, nosotros estamos tranquilamente viendo la tele y de repente nuestro perro sube al sofá y busca las caricias,
busca regocijarse un poco con nosotros, que le digamos cositas, etcétera, etcétera. Podríamos explicar este comportamiento en base a el vínculo o en base a lo que más relación más directa tiene en ese momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es el tipo de estimulación? ¿Qué es el tipo de iba a decir una palabra, pero no creo que sea la más apropiada. El tipo de situación directa a lo que está ocurriendo. Si mi perro sube y yo le empiezo a acariciar, yo lo que tengo que entender es que mi perro ha subido no por el vínculo, sino porque quiere que lo acaricie. Sería algo así como decir que cuando yo pongo un ladrillo, volviendo a la metáfora anterior, sería decir que como cuando yo pongo un ladrillo estoy poniendo una casa. No, estoy colocando un ladrillo. La suma de todos los ladrillos es lo que forja la casa. Creo que es una forma, mejor para poder entender esto que puede parecer en muchos casos algo complejo, pero que creo que se puede llegar a entender. Vamos a imaginar que le pones el arnés y el perro viene súper contento. Entenderíamos aquí, creo que se vería más claro. Bueno, es que el perro viene porque tiene vínculo. No, viene porque te está viendo que te estás colocando la chaqueta, que estás cogiendo las llaves, que vas a por el arnés y el perro sabe que lo vas a llevar al campo o a jugar con otros perros o a lo que sea, que esté asociado apetitivamente, pues a partir de ahí el perro se pone contento. No viene contento, aquí yo creo que se ve un poco más claro, no viene contento porque tengamos vínculo, viene contento por la secuencia que viene, por la secuencia consecuente, que es el perro hace esto, obtiene un consecuente, que en este caso es salir a la calle. Porque tiene una relación, ya lo puedo llevar más allá, porque tiene una relación en su historia de aprendizaje, que cuando se han dado estas condiciones y el perro ha hecho determinados comportamientos, ha provocado determinados consecuentes, que salir a la calle, disfrutar, etc. Por lo tanto, aquí es, y es lo que sobre todo especialmente quiero dejar constancia, vínculo y refuerzo positivo pueden tener que ver, pero no son equiparables. Una cosa son los ladrillos o el material con el que hacemos la casa y otra cosa son las casas. Son categorías que son distintas, aunque pueden estar cogidas unas con otras. Cuando hablamos de, por ejemplo, errores categoriales, yo sí me gusta un ejemplo que me gusta mucho especialmente, que es que tú imagínate que un niño que nunca ha tenido una experiencia con una feria, ¿no? Y entonces el padre le dice, esta noche te lo vas a pasar súper bien, vamos a ir a la feria, es un sitio súper chulo, que te vas a divertir, vamos, va a estar genial. Y el niño, vale, dice, vale, pues vamos a la feria. De repente el niño, cuando llega a la feria, empieza a decir, pues quiero montarme aquí. Se monta al tío vivo, se monta a la noria, se monta a los coches de choque, se monta al tren de la bruja, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a casa y el padre le pregunta, ¿te lo has pasado bien? Y le dice el niño, sí, me lo he pasado bien, pero nos ha faltado ir a la feria. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Que el niño ha tenido un error de categoría, especialmente porque no se le ha explicado. Vamos a suponer que no se le ha explicado. El niño ha confundido la feria, ha confundido la categoría de la feria, que dentro de la feria está todas las atracciones, con que la feria es una atracción más. Por lo tanto, no es equiparable la feria con las atracciones. Dentro de la feria están las atracciones. Poner, por ejemplo, este ejemplo. ¿Dónde quieres ir esta noche? ¿A la feria o al tío vivo? No sería equiparable en sí mismo. No sería equiparable precisamente por esto, porque el tío vivo está en la feria. Lo que sí que sería equiparable, o sea, que sí que estaría en la misma categoría, sería decir, ¿dónde vamos esta noche? ¿A la feria o a cenar a un restaurante? Son dentro de dos espectros que nosotros vamos a tomar una elección de dónde vamos a ir, son categorías iguales, pero lugares diferentes. Dentro del restaurante habría comida, habría bebida, habría pues todo lo que hay dentro de un restaurante. En la feria
Habría pues todo lo que hay dentro de una feria, pero son categorías diferentes. Entonces, muy al hilo con esto, lo que ocurriría con el vínculo sería algo muy parecido, que no son comparables per se, pero sí que se construyen a partir de eso. Si quisiéramos, que no tenéis por qué hacerlo desde ese punto de vista, sobre todo hablo desde un punto de vista, sobre todo profesional, técnico, etcétera, si quisiéramos desglosar lo que es la casa, o sea, lo que es el vínculo, en términos científicos, como pueden serlo, pues todo lo que tiene que ver con los procesos de reforzamiento y de castigo. Porque aunque haya también reforzamiento, también van a haber castigo. Pero bueno, eso sería otro tema que no quiero profundizar en él, porque daría para mucho. Espero que se haya podido entender de la mejor manera posible. Ya sé que son temas a veces un poco complejos, a mí personalmente a veces, pues sinceramente me cuesta un poco explicarlo, sobre todo este tipo de cosas, pero creo que con los ejemplos se puede entender un poquito mejor y podéis llegar a comprender que no es equiparable en sí mismo el vínculo con el reforzamiento positivo, estamos hablando de cosas totalmente distintas, pero que si quisiéramos desgranar lo que es el vínculo, se puede desgranar desde muchos puntos de vista, no hace falta que se desgrane solo desde la psicología científica, se podría desglosar en muchas de las cosas que hemos estado diciendo, se podría desglosar en interacciones positivas, en interacciones amables, en cubrir las necesidades de los individuos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podríamos desgranar también, por supuesto, en eso. Pero no es en sí mismo, o sea, esto sería una forma sencillamente de hacerlo. Para resumir y para que os quedéis con la idea general, no hablamos en los mismos términos, uno es coloquial, el otro es científico, pero el vínculo sí que puede desglosarse y operativizarse en contingencias de refuerzo y de castigo. Usar el lenguaje técnico no elimina lo emocional, por favor, basta ya, es algo que necesito que se entienda, que se comprenda, que los que utilizamos un lenguaje, sobre todo en el campo profesional, no tanto con los particulares, pero sobre todo en el campo profesional, los que utilizamos un lenguaje técnico no lo hacemos en general porque nos guste o porque nos apetezca. Yo prefiero hablar de lo que conozco y no tener que aprender nuevos términos, pero considero que es totalmente necesario para generar ciencia de calidad y sobre todo para evitar debates estériles, como por ejemplo el que estoy planteando en este vídeo, y por lo tanto, no, repito, lo técnico no quita lo emocional. Porque alguien hable técnico sobre un perro no quita que tenga sentimientos hacia ese perro y que quiera lo mejor para ese perro, etcétera, etcétera. Y es algo que me gustaría que dejar constancia, y me va a tocar dejarlo constancia en muchos de estos episodios porque me parece bastante importante. El vínculo hablamos de una narrativa, el refuerzo hablamos de un mecanismo que, digamos, construye esa narrativa. Y sin refuerzo no se construye el vínculo, igual que sin ladrillos no se construye lo que es la casa, que es una cosa que me he dejado para el final, para, como digo, explicar todo esto. Espero que os haya quedado un poquito más claro, que cuando veáis este tipo de afirmaciones tengáis más herramientas para poder opinar de una o de otra manera, y a partir de ahí, todo muy abierto, otra opinión más para que la llevéis en cuenta y para seguir, sobre todo, hablando y compartiendo y aprendiendo de perros. Un abrazo a todos.